orar para abrir la santa palabra de Dios y empezar ahora con el tema. Así que cerramos los ojos una vez más, vamos a iniciar con la prédica en esta mañana. Señor Jesús, clamamos a usted para pedirle su bendición, que unja nuestras mentes y que el conocimiento sea amplio y que su Espíritu Santo pueda inducir todo lo que vamos a hablar para salvación de nosotros y para salvación de los demás en Cristo Jesús. Iniciamos en el nombre de Jesús. Amén. Mis queridos amigos, en cierta ocasión había un campesino y había un abogado. Esto fue una historia muy buena, porque un abogado, ¿usted alguna vez ha visto un abogado con botas de caucho? Muy raro, ¿cierto? Que usted llegue a un consultorio y cuando llegue al consultorio encuentre al abogado y diga, espera, lo atiendo, y esté con botas de caucho. Muy raro. Bueno, en esta ocasión un campesino necesitaba solucionar un problema, y en ese problema que estaba en la finca, había que ir hasta la finca para ver unas compras, unas ventas, algo que necesitaba un abogado allá. El abogado no sabía que el terreno era tan escandaloso, tan feo, así que el abogado va hasta donde el GPS le mandaba, pero llegó a un punto donde ya se ponía el terreno horrible, espantoso. Dijo él, yo con mis zapaticos que acabo de traer no me voy a meter allá. Pero sabía que era un contrato que ya había firmado, así que empezó a caminar y llegó hasta un punto donde había un río. El campesino le dice, abogado, espere tantico, yo voy por usted, porque el río es imposible que lo pase solo. Déjeme que yo tengo la barca y voy a pasar con la barca y lo paso al otro lado. El abogado malacaroso diciendo, bueno, yo lo espero acá, lo estaba esperando al otro lado contrario del río. Cuando llegó el campesino, llegó con su barca humilde, con sus botas de caucho, el sí, con su sombrerito. Yo coloqué algunas imágenes nada más para ilustrar. Y entonces el campesino llega en su barca. Cuando llega el abogado estaba malacaroso y se sube a la barca todo enojado porque dijo, no, yo no pensé que esto fuera así tan maluco. Igual se sube a la barca para llegar a la finca. Cuando iba en la barca con el campesino, el abogado quería humillar al campesino haciéndole algunas preguntas de lo enojado que estaba. Cuando iba en la barca le pregunta, campesino, ¿usted sabe leer? ¿Usted sabe escribir? Y el campesino le dice con honestidad, la verdad nunca tuve escuela ni un colegio, así que no sé leer ni sé escribir, perdóneme. El abogado levanta la mirada y dice, ha perdido el 25% de su vida, señalándolo con uno, mientras que tres lo señalaban a él. Ha perdido el 25% de su vida. ¿Cuánto le quedaba solamente? El 75%. Él decía que si usted no sabía leer ni sabía escribir, ya había perdido el 25% de la vida porque no la había utilizado bien. El campesino sí se le bajó la moral un poquito, pero seguía remando en su barca porque necesitaba llegar hasta la otra orilla. Cuando iba más adelante en el río, porque estaba muy corrientoso, el abogado le hace otra pregunta queriéndolo humillar y le dice, campesino, ¿usted es jornalero o usted tiene una empresa, alguna fuente de ingresos que no dependa del día a día? O sea, una pensión, tiene algún seguro, alguna cosa que le garantice que usted va a tener algo a final de su, cuando sea anciano. Y el campesino, mientras que remaba siendo honesto, le dice, no. La verdad es que vivo del jornal del día a día, no tengo cómo formar una empresa, ni pude formar nada hasta ahora. Entonces el abogado le dice, ha perdido el otro 25% de su vida. ¿Cuánto le quedaba solamente? El 50%. Según el abogado, el campesino había perdido la mitad de su vida haciendo nada, porque en el concepto del abogado, el campesino no era lo que él imaginaba. Cuando iba más adelante, el campesino remando, hermanos, iba triste, diciendo, ya perdí la mitad de mi vida. Y el abogado, queriendo humillar una vez más, le dice, campesino, una pregunta más. Sí, señor, él sabía que era para humillarlo, pero bueno, no había manera. El campesino, siempre siendo humilde, no le iba a decir nada. Pero el abogado le dice, ¿usted le está dando estudio a sus hijos? ¿O sus hijos qué hacen? ¿Trabajan con usted en la finca? ¿O usted los manda a estudiar, a que se preparen para ser profesionales? Y el campesino le contesta diciéndole, la verdad no me alcanza para darles estudio, el colegio queda muy lejos, no tengo el dinero suficiente para mandarlos a estudiar. Y el abogado vuelve y le dice, ¿cómo? Ha perdido el otro
25% de su vida. ¿Cuánto le quedaba solamente? Solamente le quedaba 25% de la vida. Para muchos dirían, no, el campesino no era un ser humano en realidad, había sido una persona torpe toda la vida o era un flojo que no había hecho nada. Pero la verdad es que después que el abogado le hizo las preguntas, estaban a punto de llegar a la orilla del río, donde ya iban a empezar la caminata para llegar a la finca, y en ese momento se acercó una avalancha, una pequeña avalancha, que fue lo suficientemente fuerte para que golpeara la barca y volteara la barca en un espacio todavía muy hondo. Cuando juntos quedaron en el agua, hermanos, chapaleando, agua para todas partes, el campesino estaba nadando hacia la orilla y mira para atrás que el abogado se está hundiendo. Y le dice, abogado, ¿usted sabe nadar? Y le dice, no, yo no sé nadar. Y le dice, ha perdido el 100% de su vida porque yo sí sé nadar, hasta luego. Y se va el campesino nadando hacia una orilla porque él sí sabía nadar. ¿De qué le sirvió tanto conocimiento al abogado si en realidad cuando más necesitaba algo no pudo utilizarlo? Decía un gran amigo, Yokoi Kenji, acerca de que la diferencia entre lo que usted quiere y lo que necesita, y no es lo mismo. Muchas cosas usted quiere, pero no las necesita. El abogado sabía lo que quería, y realmente sí era necesario en muchas cosas, pero no sabía lo necesario, y en una etapa de la vida necesitaba nadar en ese momento, en ese preciso momento, y no sabía nadar. Así que, siempre lo digo, hermano, examinarlo todo y retener lo bueno, porque eso es sabiduría de lo alto. Así que hoy voy a decirles algo importante, y es que encontramos una mujer también en la Biblia que parecía ser como el campesino, parecía no tener nada, parecía no saber nada, y que nosotros diríamos, ese campesino no sabe nada, esa mujer no está completamente, ha perdido su vida. Pero aquí sí la cuenta no da 25%, sino que cuando usted tiene 5 panes y 2 peces, Dios llega a su vida y todo se multiplica. Si usted tiene un 1% y el 99% lo tiene mal, parece ilógico, pero con Dios ese 99% ya está completo, porque con Dios lo tenemos ya hecho todo, con todo. Mis hermanos queridos, Segunda de Reyes, el capítulo 4 y el versículo 1, 2, dice de esta manera, Segunda de Reyes, capítulo 4 y versículo 1 y 2. Yo crecí en el campo, no me da pena decirlo, soy campesino. ¿Quién de aquí también creció en el campo y dice, yo soy campesino, pastor? Dios bendiga las manos laboriosas que cultivan el campo y la mente brillante que les ha dado el Señor, recibiendo la educación del campo, porque cuando uno está en el campo recibe sabiduría de lo alto, digo yo. Yo me acuerdo que cuando estaba en el campo me levantaba todos los días con mi abuelito a orar a las 3 de la mañana, y yo no sé, mi abuelito no se cansaba de orar. Yo decía, 2 horas orando, abuelito, yo no encuentro 2 horas que hablar con Dios. Yo 15 minutos ya he terminado. Mi abuelito y mi familia, por parte de papá, es pentecostal, así que yo me crié con ellos. Esas fueron mis primeras enseñanzas allá. Igual yo mantuve mi verdad siempre, pero no había otra iglesia a la que ir. Iglesia adventista no hay en Ortega ni en Olaya Herrera, Tolima, no hay. La más cercana quedaba 3 horas, necesitaba que mi vida espiritual creciera. La más cercana era la pentecostal, iba con mi abuelito siempre. Las mejores enseñanzas las tuve allá en el campo, cuando me sentaba a leer la Biblia, porque no había luz, no hay luz hasta este momento todavía en la finca, y prendíamos la vela, y mi abuelito me decía el rapto secreto, algunas cosas, y yo contéstele con la Biblia, diciéndole, abuelito, mire lo que la Biblia dice. Y no había internet para yo buscar cómo le contesto a mi abuelito que el rapto secreto es mentira. No había manera. Me tocaba buscar en la Biblia y decirle, Señor, ilumíneme en los versículos santos, y yo busque para un lado y para el otro. Cuando llego a la universidad a estudiar, cuando tengo 18 años, todo lo que me estaban enseñando, primero, segundo semestre, lo había aprendido cuando tenía nada más 11 años de edad. Yo dije, maravilloso, o sea, Dios, la sabiduría de lo alto nada más en el campo se encuentra. Mis hermanos, Segunda de Reyes, el capítulo 4 y versículo 1, dice de esta manera, una mujer de las mujeres, de los hijos de los profetas, esa mujer era hija ¿de quién? De un profeta, podemos analizarlo desde ya, clamó a Eliseo diciendo,
Tu siervo mi marido ha muerto, y tú sabes que tu siervo era temeroso de Jehová, y ha venido el acreedor para tomarse 2 hijos míos por siervos. Quiero hacerle un contexto, un panorama de lo que estamos hablando. Estamos hablando de una mujer triste o de una mujer feliz. De una mujer triste, porque usted encuentra un título en la Biblia donde usted está leyendo y dice la viuda y el aceite. Y para que se llame viuda, ¿qué tuvo que haber pasado? Se le murió el esposo. Así que no estamos hablando de una mujer que está feliz, de una mujer que está triste. Los mejores libros de psicología dicen que lo que más a una mujer le baja la autoestima, lo que más a una mujer la hace sentir que no vale nada, despreciada, no porque no valga nada, sino porque ella cree que no vale nada, es una ruptura amorosa. Lo que más lastima emocionalmente a una mujer, la desestabiliza, es eso, una ruptura amorosa. Los libros de psicología lo dicen, ustedes confirmarán. Esta mujer pues no tuvo una ruptura amorosa, pero sí se acabó la relación y por lo tanto se siente abandonada, se siente triste, se siente sola, y para empeorar las cosas no tiene nada en la casa. Por eso se llama la viuda y el aceite, porque no tiene ninguna cosa en la casa. Y para empeorar todavía las cosas, para el que diga eso no se puede poner peor, pastor, sí se puede poner peor, porque mientras que está sola en la casa llorando con sus 2 hijos, está aburrida, bueno, está deprimida porque su esposo se ha muerto, llegan y golpean la puerta. Cuando golpean la puerta, ella rápido sale a abrir la puerta diciendo, eso será alguna ayuda de la iglesia que viene a darme un mercadito, eso es alguien que viene a visitarme. Cuando ella golpearon la puerta, dijo, eso es alguien que viene a visitarme, a ayudarme, a darme al menos un dinerito que necesito para poder comprar comida. Porque en la época antigua se decía que las casas que estuvieran echando vapor, humo por la chimenea, era que estaban cocinando. Y esa casa de esa viuda ni siquiera humo, chimenea, no tenía nada de eso. Así que la gente se daba cuenta que yo no estaba comiendo esos días. Así que cuando golpearon dijeron, pues vamos a ir a ayudarle. Pero en este caso no es alguien que viene a ayudarle. ¿Quién es? Han venido 2 acreedores a cobrarme lo que mi esposo ha dejado de deudas. Se lo voy a traducir a idioma colombiano. El acreedor, en palabras colombianas, es gota a gota. ¿Listo? Para que usted me entienda como colombiano, porque algunos dirán, pastor, ¿qué es acreedor? Acreedor es gota a gota, mi hermano. ¿Qué es un gota a gota? Gota a gota es alguien que usted, cuando está en la casa, necesita un dinerito y usted va y le pide y él le sonríe a la hora de prestarle. Dice, ¿cuánto necesitas, querido? Y usted, uy, me cae hasta bien este hombre, necesito 100,000, 200,000 pesos. Y él con gusto toma y besito en la frente. Mejor dicho, le da con mucho cariño. Usted dice, qué hombre tan amable. Me han dicho que los gotagotas son malísimos, pero mire tan amable. Pero espere tantito. Después de que usted recibe la plata, le dicen, bueno, en un mes voy a cobrarle. Mentiras, a los 15 días o una semana le llegan a la casa diciéndole, bueno, págalo primero lo que tiene que pagar. Y usted, pero quedamos en un mes. Falta una semana, pasaba apenas. Y él le dice, ¿no va a pagar? No voy a pagar, no puedo. Dijimos que un mes. Entonces me le voy a llevar esto. Y no es mentira, he visto gota a gota que ha salido en la casa de las personas con un televisor en el hombro. Han salido con equipos de sonido al hombro. Yo digo, pero ¿cómo se hacen esto posible? Que si usted no le paga la deuda que tiene, se le llevan lo que la deuda en valor, en objetos de la casa que usted tenga. Y si usted no tiene nada en la casa, pues usted verá lo que cargan en ese bolsito, que hasta la vida le puede quitar a usted. Hay personas que han perdido la vida con los gota a gota. Así que no se juega con esta gente. Y aquí vemos que los gota a gota no solamente son colombianos, también tenemos en la Biblia gota a gota. Mire, después que el hombre murió, llegaron los gota a gota a la casa, golpeando en la moto. No, en esa época no había moto. Pero llegaron a la casa y cuando golpean, llega ella y dice, bueno, ¿qué necesitan? Bueno, venimos a cobrar la deuda que su esposo ha dejado. Ella ni siquiera había pasado la tristeza de que su esposo había muerto y ya le estaban recordando las deudas del esposo. Ella dijo, pero es que mi esposo murió, ya las deudas, y los gota a gota le dicen, su esposo murió, pero las deudas siguen vivas, así que venimos a cobrar esas deudas. Y ella pues no tiene ni siquiera para comer. ¿Cómo le va a pagar a alguien si no tiene ni ella para comer? Así que ella dice que no tiene cómo pagar. Y entonces los hombres alcanzan a ver 2 niños llorando en la parte de al fondo. Cuando lo ven, pues están llorando de hambre y segundo porque no saben qué hacer, porque su mamá está preocupada que está teniendo unos hombres extraños. Y estos niños llorando alertan a los gota a gota.
Cuando los bocabotas están en la puerta dicen, si no nos paga la deuda, escuche bien, nos vamos a llevar a esos 2 hijos como esclavos para que nos paguen la deuda que su esposo dejó. Y hay de una mamá que le toquen a sus hijos. Yo quiero que levanten en este momento las mamitas que se sienten orgullosas de ser mamás. Las que no se sientan orgullosas, por favor, dejen la mano abajo. Eso, las que se sientan orgullosas de ser mamás. Dios bendiga a las mamitas de esta iglesia. Hoy podemos hacer una oración especial que no quiero que se pierda, una oración especial por los hijos que no han regresado a los caminos de Dios, que algún día usted vio predicando, orando, testificando con usted, le pasaban los libritos en la casa para que usted entregara, oraba con usted en la cama, oraba con usted allí en la sala, estaba siempre con usted, como si fuera su ángel de la guarda, su hijito querido, su hijita amada, y hoy quizá para muchos sea una gran tristeza porque no está en los caminos de Dios. Quiero que oremos por ellos ahorita especialmente. Mis hermanos, hay de una mamá que le toquen a sus hijos. Cuando los acreedores empezaron a decir que se iban a llevar a esos 2 hijos, la mamá dijo, con mis hijos nunca se van a meter, porque yo tengo mi mamá. Mi mamá es una mamá, super mamá. Yo digo que mi mamá es super mamá porque yo siempre le decía a mi mamá, mami, ¿dónde está mi papá? Porque yo crecí sin padre toda la vida, nunca tuve a mi papá cerca. Y yo le decía, mamá, ¿dónde está mi papá? Y mi mamá siempre me contestaba de una manera muy linda. Me decía, hijo, yo soy tu padre y yo soy tu madre. Y yo decía, ¡uy, qué chévere! Los demás niños necesitan 2, un papá y una mamá para tener. Yo tengo una mamá 2 en una. ¡Excelente! Tengo una mamá súper mega genial. Pero después cuando crezco yo digo, esa tontería no me la creo. ¿Dónde está mi papá realmente? Y ella me contesta cosas que en la semana de conferencia le voy a terminar la historia. Pero por ahora le adelanto solamente ese capítulo. Mis hermanos, mi mamá, yo tengo una foto aquí cuando estoy niño, cuando estoy chiquitico. Ahí yo estaba con el brazo quebrado por estar de brincón y mi mamá me tomó una foto con una cámara que parecía una lavadora, así grandota. Me tomó una foto en la casa y me dijo, pose para la foto. Y pues en esa época yo no sabía que había que reír para las fotos, así que yo lo único que hice fue, pues para que quede en la foto, recordaba que hoy me partí el brazo. Y coloqué la mano así y bueno, misteriosamente, ¿verdad? Quedó así la foto. Ese soy yo. No sé si he cambiado o no, pero bueno, ese era yo apenas con 7 años de edad. Un año después me bautizo yo. Ahí tenía yo 2007, tenía 6 años. 2 años después de esa foto yo me bautizo, me entrego al Señor. Pero ahí no conocía nada de iglesia, nadie conocía la iglesia adventista, nada, ahí nadie era adventista. 2 años después es que la conozco, como primer miembro de la familia la conozco. Mis hermanos, una mamá nunca va a dejar que se metan con sus hijos. Yo me acuerdo, porque quiero hablarle a las mamás del amor que tienen por sus hijos. Yo me acuerdo mi mamá un día que me dijo, Julián, fuimos a visitar a mi abuelito en la finca. Y usted sabe que finca que se respete tiene perros bravos. Si no tiene perros, uno dice, ¿esta finca qué le pasó? Tiene que tener al menos un perro flaco. Y entonces nosotros dijimos, vamos a visitar a mi abuelito. Cuando íbamos de camino, mi mamá me dijo algo muy claro y me dijo, no se vaya adelante. Y usted sabe que un joven apenas de 9, 10 años, ¿qué caso va a hacer? Yo iba y yo le dije, bueno, mamita, yo no me voy a ir adelante. Pasaron 2 minutos, mi mamá miró para allá, miró cuando yo ya iba adelante corriendo. Mi mamá decía, este niño no me hace caso. Yo aprendí de ese día una lección muy grande, porque cuando salí corriendo adelante, estaba por llegar a la puerta donde empezaba la finca de mi abuelito. Y cuando iba justo a llegar a la puerta, veo que 2 perros gigantes salen a la puerta para darme la bienvenida. Yo cuando miro los 2 perros gigantes que salen, yo digo en la mente, debí de haberle hecho caso a mi mamá, pero usted sabe que esa frase ya no interesa en ese momento, ya ha sido demasiado tarde. Yo miro para atrás y veo que mi mamá está a lo lejos y yo digo, ¿ahora qué voy a hacer? Lo único que hago es intentar correr e intento correr lo más que puedo, pero los perros me agarran, me enredan los pies y me empiezan a mordisquear y a aruñar en el piso. Mi mamá que estaba a lo lejos, empiezo a verla y no sé por qué las mujeres siempre lo hacen, pero se tapan la boca, ¿sí? Así hizo mi mamá, yo me acuerdo, y mi mamá salió corriendo con, yo no sé cómo también se consiguió un palo tan rápido, pero a mi mamá no le importó que los perros ahora le señalaran a ella, le apuntaran a ella, sino que ella salió corriendo cuando yo estaba, cogió un palo y agarró a los perros
me sacó de la mitad de la pelea y me abrazó. Los perros ya no me alcanzaban porque ella me tenía en sus brazos, pero la mordisqueaban y la arañaban a ella. Mientras que ella quizás no sentía el dolor o lo sentía y lo ignoraba por amor a mí. Y me miraba en sus ojos y me decía, hijito querido, ¿estás bien? Yo me acuerdo mucho de esa lección que me dio porque yo en la mente decía, mami, no le duelen los mordiscos que le están dando. Pero comprendía que era más el amor que sentía por su hijo. Y me miraba y me decía, ¿estás bien, hijo? ¿Te sientes bien? Y yo le decía así, aunque le hubiera desobedecido, ella no le interesó que le hubiera desobedecido. Lo que más le importó era que yo estuviera bien en sus brazos, como lo hace Jesús con nosotros. No le interesa si usted no le hizo caso al final, como lo hizo Jonás, que comportó rebelde. Al final lo buscó dentro de una ballena, pero aún así, dentro de un gran pez, y aún así Dios le escuchó. Mis hermanos, mi mamá me abrazó y me dijo, bueno, hijito, y me acuerdo que llorando me abrazaba y me decía, espero que de verdad estés bien. Espantó los perros luego de todo eso, y finalmente, después de que ya se habían ido los perros, me dijo, y en la casa no la arreglamos, ¿cierto? Si usted piensa que la historia terminó feliz, hermano, pues siempre sus acciones traen consecuencias, para el que diga, ay, tan bonito, pastor, la historia termina así. Mi mamá me dice, en la casa no la arreglamos, porque usted le dije que no se fuera adelante y usted se fue adelante. Teniendo en cuenta que siempre nuestras acciones traen consecuencias en la vida, no se le olvide. Pero igual una mamá nunca va a dejar que se metan con sus hijos. Así que cuando empieza a llorar esa mamá porque no sabe qué hacer, empieza con sus hijitos. Coloquémosle a un hijo, coloquémosle a un hijo Juan y coloquémosle al otro, coloquémosle Pedro, coloquémosle Pedrito y coloquémosle Juanito. Y entonces la mamá estaba llorando con Pedrito y Juanito dentro de la casa porque no sabía cómo pagarle la deuda a los cobradores y si no la pagaba se lo iban a llevar. Pero como les dije, una mamá nunca va a permitir que se lleven a sus hijos. Recuerde y mentalícelo, mamá. Usted nunca va a dejar que Satanás le quite a sus hijos, que Dios le dio para que cuidar. Entiéndame que casi no estoy hablando de esta historia, estoy hablando de su vida espiritual, de su vida familiar. Dios le dio a usted una valiosa piedrita preciosa para que usted cuide. ¿Dónde está eso que Dios le ha dado? ¿Dónde lo tiene en este momento? Mis hermanos, ella empieza a llorar. Y cuando empieza a llorar, Dios la ve desde el cielo a ella llorando. Bueno, Dios está con ella allí. Y Dios ve que ella está llorando y le hace acordar del profeta Eliseo. Cuando ella se acuerda del profeta Eliseo, dice, el profeta Eliseo está por aquí en mi pueblo, es verdad. Y ella sale corriendo cuando el profeta Eliseo, y cuando llega allá, Eliseo le dijo, después que ella le comenta el contexto en el que ella está viviendo, le dice él, ¿qué te haré yo? Declárame qué tienes en tu casa. Y ella dice, tu sierva no tiene ninguna cosa en la casa. Si acá tenemos profesores de gramática de español, saben que cuando una coma está escrita, significa que la persona se detuvo, ¿sí? No es un punto final, no es un punto seguido, pero sí es una coma, o sea que la persona piensa un momento lo que está hablando. Ella contesta diciendo, no tengo ninguna cosa en la casa, pero se pone a pensar y dice, no, sí, ya me acordé. Si no una vasija de aceite solamente tengo, ¿cómo será que ni siquiera se acordaba que la tenía en la casa? Que demora para pensar, primero dice que no tiene y luego dice, no, sí, la tengo en la casa, una vasija de aceite. Ella en ese momento, o cualquiera de nosotros, se hubiera puesto a pensar, ¿para qué va a servir una simple vasija de aceite? ¿Para qué va a servir? Usted necesita dinero. ¿Y para qué va a servir una vasija de aceite? ¿Para qué va a servir? Yo sé que alguno de nosotros estará imaginando un aceite de cocina, o se estará imaginando aceite de oliva. Estamos hablando que el aceite en ese momento tenía el precio del petróleo. Sí, era un aceite que era muy difícil de extraer, de conseguir, pero ella tenía muy poquito. Como aquí en esta iglesia, en ese rincón tener una caja, ella tenía en ese rincón de la casa una vasija de aceite. Pero si usted pone, yo saco algo muy importante de esa lección, y es que algunos de aquí de pronto no sean los mejores cantantes, algunos de aquí de pronto no sean los mejores predicadores, algunos de aquí de pronto no sean los mejores diáconos, los mejores pastores, los mejores padres, las mejores madres, no sean los mejores hijos, pero si usted pone esa pequeña vasija de aceite, su pequeño talento, su pequeño don, su servicio en las manos de Dios, Dios se lo va a multiplicar.
Pero necesita poner eso en las manos de Dios. Porque si usted sigue creyendo en autosuficiencia personal, diciendo yo lo voy a lograr, yo puedo, yo sé que yo lo voy a lograr, no lo va a lograr. Porque uno no logra nada solo. Es Cristo que lo logra en uno. Uno no lo logra solo. Uno no puede confiarse del talento o el don que Dios le ha dado. No se confíe. Usted no es buena mamá por los libros que ha leído. Es buena mamá porque Dios le ha enseñado a ser una buena mamá por medio de los libros. Pero no son los libros los que le han hecho una buena mamá. No son los golpes de la vida los que le han hecho una buena mamá. Es Dios por medio de los golpes que le ha enseñado a ser una buena mamá. Dios obra de manera extraña en la vida. Porque cuando ella llega a contarle a Eliseo, ella le dice esto. Él le dice de esta manera: ve y pídele vasijas prestadas a todos tus vecinos, vasijas que estén vacías, no pocas. Entra luego y enciérrate tú y tus hijos y echa en todas las vasijas, y cuando una esté llena, ponla aparte. ¿Usted sabe por qué el profeta le dijo que se encerrara en la habitación con los hijos? Con Pedrito y con Juanito. ¿Por qué les dijo? ¿Saben una cosa? Yo hago una metáfora muy bonita de esta historia, diciendo que Dios le dijo a ella que se encerrara con los hijos, que cerrara la puerta y se encerrara dentro de la habitación, dentro de la casa, porque Dios quiere ver a las familias unidas, mis queridos. Para Dios bendecir las familias, tiene que haber unidad en la familia. Dios no puede bendecir a una mamá que esté brava con sus hijos y bendecir a los hijos. ¿Cómo va a bendecir las familias si el plan de Dios es unirlo y ellos no quieren unirse? Yo ahorita estoy acá, trabajando acá en el distrito de ustedes por 2 meses, nada más. Pero antes de estar acá, me vengo dedicando hace más de 7 años en misiones por Colombia, desde hace mucho. Y yo paso por todas las casas, he pasado por miles de casas, he dormido en una tabla, como he dormido en una cama, mejor dicho, que es como para 10 personas. He dormido en muchas partes, he pasado por muchas casas y he llegado a lugares donde usted no ha visto esa vecindad del Chao, donde todos viven dentro de una puerta, que uno entra por una puerta y hay muchas casas adentro. Yo una vez fui donde una casa de unos hermanos, decían llamarse hermanos porque realmente uno al hermano no le tiene odio, y entré yo y había varias casas adentro. Cuando entré, la primera que me recibió fue la mamá. No le voy a contar dónde es eso ni nada, no le voy a dar datos dónde queda eso. El caso fue que me recibió la mamá y la mamá me decía, pastor, venga rapidito. Y yo le dije, hermana, mire, por acá hay un muchacho, buenos días. Dijo, no salude a esas personas de allá, no salude, que esa gente allá es toda hipócrita. Y yo, pero ni siquiera me los ha presentado. No es muy hipócrita esa gente. Venga para acá, pastor, a la casa. Venga rapidito. Me metí para la casa y yo en la casa le decía, cuénteme, hermana. Me dijo, esos son mis hijos. Pero mis hijos esos no son muy desagradecidos, tanto que los he criado, hoy no me hacen caso, les dije tanto que no les convenía a esa persona, y mírelo cómo está, eso dicho, fracasado, me contó un montón de cosas, y yo dije, bueno hermana, listo, me fui cargado mentalmente, salí de la casa y luego me fui a visitar a los hijos, yo creo que ella se pondría brava por eso, pero luego me fui a visitar a los hijos, y los hijos me decían, pastor, mi mamá sí es una desagradecida, mi mamá no hace, y me contaron todo lo malo de la mamá. Y luego me pasaban mejor dicho, hermanos, de casa en casa todos se tiraban dardos. Y yo en mi mente decía, ¿cómo pueden vivir en paz? ¿Cómo Dios puede bendecir una familia así? Si Dios quiere ver a las familias unidas. Hay poquitos jóvenes, veo yo, pero los jóvenes que me escuchan, cuando digo jóvenes no estoy diciendo que todos estén viejos, estoy diciendo es que jóvenes de 25 años para abajo. Estoy hablando de personas o jóvenes adolescentes que están luchando contra la música, que están luchando quizás contra creer que su mamá le aconseja para un bien. Cuando Dios quiere ver a las familias unidas, se refiere que usted acepte los consejos que su mamá y su papá le dan. Dios no quiere ver que usted, querido joven, dude de las intenciones de su papá y su mamá. Cuando usted se pone a disgustado con su mamá y dice, ahorita no voy a hablar con mi mamá, mejor dicho, mi mamá le va a dar rabia, que no, si no como, mi mamá le va a dar rabia. Si no come, que pierde de usted. Y algunos piensan que sí. Así, hermanos y jóvenes queridos, no hagamos que las familias estén desunidas, sino unidas en Cristo Jesús, amén. Tenemos que estar unidos. Y aquí en la iglesia también tenemos que estar unidos. Usted no puede criticar al otro porque trae unos tacones parecidos a los suyos.
Usted no puede criticar a la otra persona porque de pronto no fue a visitarlo el día que le dijo. Usted no puede disgustarse por esas cosas. Eso realmente no sobrepasa el amor que usted le tiene a su hermano. Por eso dice que el amor debe sobrepasar todo entendimiento. No puede mirar otras cosas. Cuando ella se va para la casa, dice, y se fue la mujer. Dice que la mujer dudó. Dice que la mujer antes de eso le pregunta, Eliseo, ¿será que eso sí me va a funcionar? ¿Ella le pregunta eso? No, ella no le pregunta, Eliseo, ¿será que eso sí me va a funcionar? Ella no le pregunta, ¿será que sí tiene razón? Ella no le pregunta esas cosas porque tiene fe completa en Dios. Y la fe en Dios no duda. No duda, mi hermano. Ella no se pone a pensar, ¿será que sí me van a prestar las vasijas? Y si no me prestan las vasijas, Eliseo, no. Ella confía en que todo va a salir bien. Y ella se va, dice que se fue la mujer y cerró la puerta, encerrándose ella y sus hijos, y ellos le traían las vasijas y ella echaba el aceite. Cuando ella iba llegando a la casa, sus hijos estaban en la puerta esperándola. Ellos salieron y se sentaron ahí en el corredor que estaba afuera. Cuando vieron que su mamá venía, ellos imaginaban que su mamá llegaba con un mercado. Llegaba con un montón de comida, que había contratado un carro para que le trajera lo demás, porque dijeron, como va a buscar ayuda a Dios, Dios la va a bendecir. Pero recuerde una cosa, y es, Dios no obra como usted quiere, ni como yo quiero, pero Dios obra de la mejor manera, ¿amén? Dios no obra muchas veces como usted quiere. Yo le decía la vez pasada, usted le va a pedir a Dios una medalla y Él no le va a enviar la medalla, le va a enviar unos tenis para que corra y se gane la medalla. Señor, dame zanahorias. Él no le va a enviar zanahorias, le va a enviar una pala para que usted cultive las zanahorias y usted gane sus zanahorias. Señor, dame paciencia. Dios no le va a enviar, tome 2 kilos de paciencia, tome una cajita de paciencia. Dios le va a enviar más pruebas para que usted domine su paciencia, porque la paciencia se domina en las pruebas. Mucho cuidado con lo que pide también. Tiene que ponerse a pensar en eso. Tiene que pensar en eso, porque le pasa lo de Judas Iscariote. Judas Iscariote, el mayor prueba de él era que era ladrón, y él era el tesorero del grupo. Dios no crea que Dios le va a evitar su problema. Dios más le va a mostrar su problema en la cara. Porque para Dios superar un problema no es escondérselo, sino tenerlo enfrente y decir no quiero. Eso es realmente superar un problema. Cualquiera supera a una persona que no la tenga enfrente. Cualquiera supera a un ex que no lo vea todos los días. Cualquiera, porque se fue. Pero ¿quién supera a un ex de verdad que lo vea todos los días? Eso sí es superar a alguien. Mis hermanos, entonces, no sé si lo puedas colocar así pasito el sonido. Ahí, pasitico. Y dice que la mujer, yo voy llegando a la parte final, el tiempo se pasa muy rápido conmigo. Y entonces, cuando ella fue echando el aceite, dice que ella llegó a la casa. Cuando sus hijos la vieron que ella estaba llegando, pudieron haberle dicho, mami, ¿y dónde está el mercado que le pidió a Dios? Mire qué bonita la canción que está sonando. Tú siempre serás un niño para mí. Yo estaba allí al momento de nacer. Mis hermanos, y dice que cuando llegó a la casa, los niños le hubieran podido haber dicho, mami, ¿dónde está el mercado? ¿Usted va a pedirle ayuda a Dios? Ellos la vieron desde lejos y decían, mi mamá no trae nada en la mano, ¿será que de pronto le transfieren por Nequi o alguna cosa porque no trae nada en la mano? Pero cuando la mamá fue llegando, los hijos esperaban que le dijeran, hijitos, ya vienen con lo que Dios nos va a ayudar. Pero imagínense, Dios no obra como usted quiere, Dios obra como Él le parece mejor. ¿Cómo le pareció mejor a Él? Pues, cuando ella llega a la casa le dice, hijitos, mami y el mercado, bueno, chito, mami y la plata que de Dios, no me pregunte eso. Yo no entiendo lo que Dios nos va a hacer, pero póngase en la chanca y oye, le piden vasijas, que Dios nos mandó a trabajar. ¿Cómo así, mami? Me estaba necesitando. Dios me envió antes a trabajar y a hacer cosas. Sí, vamos a pedir vasijas. Yo no sé Dios qué va a hacer con nosotros, pero Dios nos va a bendecir. Y esos niños me ponen la chancla diciendo, pero Dios trabaja de una manera muy extraña, pero confiamos en el que todo lo puede. Y entonces trajeron las vasijas y las dejaron en la casa. Y cuando iban echando el aceite, cual si fuera un truco de magia, pero en la Biblia le llamamos milagros, cogía el aceite poco que tenía un valor muy económico porque tenía poquito, pero fue echándolo y se multiplicaba el aceite, mis hermanos. Esto merece un amén. Porque no les estoy contando un cuento de hadas, no les estoy hablando de rin-rin renacuajo, les estoy hablando de la Biblia, la santa palabra de Dios.
O sea que esta historia no fue una parábola, fue real, en la vida real pasó. Le pasó a una persona que no dudó del poder de Dios y Dios le ayudó. Y pasó de no tener nada a tenerlo todo. Porque cuando le dijo a uno de sus hijos, Pedrito, tráeme otra vasija, el niño me lo imagino volteando la cara a todas partes diciendo, mami, pero es que no encuentro ni una. Y ahí él le dice, mamita, las vasijas se han acabado. Y ella echaba del aceite, dice el versículo, cuando las vasijas estuvieron llenas, dijo uno a Pedrito, le dice, tráeme a uno otras vasijas. Y él le dijo, no hay más vasijas. Y en ese momento el aceite se acabó. Cuando ella vino contenta, ya no estaba triste, mis hermanos, porque cuando uno mamá coloca a sus hijos, coloca a su familia en la mano de Dios, Dios bendice esa familia. Pero no había esposo, estaba triste, sí, porque su esposo había muerto, pero Dios es el esposo de las viudas. Dios es el papá de los que no tienen padre, mis queridos. Después de un tiempo, cuando mi mamá no le creí la respuesta, que yo decía que era una tontería, de que ella era mi mamá y mi papá al tiempo, yo decía, yo ya entiendo la lógica humana, usted no puede ser mi mamá y mi papá al tiempo, ¿dónde está mi papá realmente? Mi mamá me contesta diciéndome, bueno, te tengo la respuesta. Y yo le dije, ¿cuál? Me dijo, bueno, mira, no te quería presentar a tu papá porque él tiene una historia muy dura. Y yo le decía, bueno, cuéntame la historia. Y me decía, ok, la historia de él es tan buena que está escrita en la Biblia. Y yo le dije, ¿cómo así? Y me dijo, sí, le voy a leer la historia. Yo dije, pero ¿cómo así que mi papá está escrito en la Biblia? Y me dijo, sí, él es tan famoso que se lo voy a mostrar. Mire, vayamos a Mateo. Yo dije, ¿se llama Mateo? Y dijo, no, en Mateo está la historia. Y ahí en Mateo me buscó cuando él nace, lo crucifican. Y yo la verdad, mientras cada vez que escuchaba la historia y leía la historia de Jesús, más lloraba yo. Y yo entendí que mi mamá me estaba diciendo que mi papá era Jesucristo de Nazaret. Ese es mi papá. Cuando ella me explicó y me dijo finalmente, es que su papá, es que Dios es el papá de los que no tienen padre, Julián. Dios es su papá. Y dejé yo de preguntar dónde estaba mi papá, porque entendí que mi papá es Dios. Y el papá de ustedes también es Dios. Por eso no deje de verlo como alguien que lo critica, que lo juzga. ¿Será que Dios me va a recibir así? ¿Cómo es usted con su hija? Su hija se porta mal y usted la deja afuera viviendo en la calle. No, usted la recibe igual en la casa. ¿Cuántos pañales le ha ensuciado? ¿Cuántas veces la trasnochó? Muchas. ¿Y usted la abandonó por eso? No. Usted la amó más, porque el amor es lo que lo mueve. Con Dios es igual. Cuando ella fue a contarle al varón lo cual había sido bendecida, que había sido mucho, él le dice, póngale cuidado, querida viuda, porque Dios ya me había dicho que le iba a bendecir. Pague a los acreedores la deuda. Y ella ya se iba a ir corriendo, porque ella andaba buscando al profeta para pagar las deudas. Así que cuando él le dice, pague las deudas, ella le dice, gracias. Pero él le dijo, espere tantico que falta el mensaje final. ¿Cuál es el mensaje final? Tú y tus hijos vivan de lo que les sobre, porque les va a sobrar. Y ahí es donde yo digo de que Dios siempre supera nuestras expectativas, mis queridos. Usted le pide a Dios muy poquito para lo que Dios le quiere dar. Créamelo, solo que su fe no le llega hasta allá. Yo me acuerdo cuando yo en la universidad le oraba a Dios, diciéndole, Dios, por favor, dame una bicicleta al menos para yo trabajar en algo, porque en la universidad me tocó muy duro. Yo llegué con 18 años y me tocó muy duro. Yo me pagué la universidad. Mi mamá me ayudó en toda la carrera, me acuerdo, con solamente 2.500.000. Cada semestre cuesta 4.300.000. Ahorita está en 4.600.000, pero en esa época yo dije, ¿y dónde voy a sacar tanto? Y ahí recurrí a mi papá. ¿Se acuerdan de mi papá? Ahí recurrí a mi papá. Yo dije, mi papá debe tener plata, porque yo he visto que los jóvenes le piden plata a sus papás. Yo dije, pues yo voy a pedirle también al mío. Y a mí no me da pena pedirle, porque Dios dijo, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Yo dije, pues la Biblia dice que le pidamos. Y yo la verdad veía a Dios como un papá muy cercano, como si fuera una persona enfrente de mí. Y entonces yo le decía, Señor, dame una bicicleta, Señor, yo quiero una bicicleta, quiero, así sea mojosa, no sé, deme una bicicleta. Mire, al menos deme el marco y yo me consigo las llantas en algún lugar. Pero dame una bicicleta para yo andar, que ya la universidad me queda muy lejos, por favor. Y yo duré orando por eso 4 meses. Y yo hice hasta 15 días de oración por una bicicleta. Voy a comprenderlo. Algunos dirán, pastor, qué tontería. Pero créanme que yo tengo fe por las cosas. Yo oro por todo. Y entonces, después de 4 meses, mi mamá me llama diciéndome, Julián, te tengo un regalo. Mire que algo ha pasado por acá. Yo le dije, ¿qué? Me dijo, ¿se acuerda la vaquita? Yo tenía una vaquita.
allá en mi finca, una vaquita flaca. Pero esa vaca recibió un aliento del cielo, digo yo, recibió una empujada del cielo, porque la vaca se engordó de una manera que yo ni siquiera había pensado antes. Cuando mi mamá me dijo, Julián, póngale cuidado a la vaca, le engordó, está gorda y la quieren comprar como en 4 millones de pesos, me dijo. Y me dijo, Julián, yo tengo una sorpresa que le quiero dar. Y le dije, ¿qué? Y me dijo, le voy a comprar una moto. Y yo le dije, pero yo le estaba pidiendo a Dios una bicicleta. Y yo le dije, mami, le andaba pidiendo una bicicleta. Y me dijo, pues Dios le acaba de enviar una moto. Y yo le dije, mami, ¿qué pasó? Y me dijo, póngale cuidado, yo tengo 4 millones de pesos y la moto vale 8 millones. Y yo tengo solo 4. Mi mamá siempre me enseñó desde niño que los papás no le regalan todo a sus hijos. Porque si usted lo hace así, lo malacostumbra, lo enseña muy mal. Y entonces mi mamá me enseñaba, mi mamá tenía los 8 millones de hecho. Pero ella no me iba a decir que me iba a dar los 8. Me dijo, yo tengo 4. Usted consiga los otros 4. Y yo, mami, pero usted tiene 8. Sí, los otros 4 me los gasto lo que yo quiera. Pero yo le enseño a usted que consiga, que trabaje también. Y ahí fue cuando vendo la vaca. Está gorda, gracias a Dios. Y yo digo, bueno, la vendo, 4, 8 millones y la moto que tengo aquí afuera esperándome. Y era por lo que yo le pedí a Dios una bicicleta y Dios me dio una moto. Mis hermanos, Dios siempre supera nuestras expectativas. Pero era porque mi mamá confiaba en Dios y yo también. Usted no pida bendiciones y no está dispuesto a esperar esas bendiciones con las manos extendidas, como hacen los católicos. Ellos extienden sus manos para recibir las bendiciones de Dios. Si usted no está dispuesto a recibir las bendiciones de Dios, no pida tampoco bendiciones de Dios. Como pastor, tiene que confiar en Él primero que todo y buscar su voluntad si usted quiere bendiciones de Dios. Ese es cómo funciona la fórmula. Mis hermanos, finalmente ella bendice y sus hijos quedan saldos de la deuda, quedan bien. Yo quiero que en este momento cierren sus Biblias, por favor, porque antes de orar por ustedes, quiero decirles algo muy especial. Queridas mamitas, queridos papitos que me están escuchando, queridos jóvenes también, todo el que se sienta un hijo, que tenga a su hijo, a su papá aquí en la iglesia, también le habla a usted como hijo. La semana de conferencias que viene será una semana de conferencias muy bonita, muy linda, muy espiritual. Dios nos va a ayudar para que esa semana el que no le ha buscado le pueda buscar, porque el Espíritu Santo va a estar ese día. Les recuerdo que yo no puedo hacer milagros, el que convence de pecado es el Espíritu Santo, yo no puedo hacer nada. Lo único que yo hago es predicar. Mis hermanos, termino con este testimonio. Me regalan 5 minutos de su tiempo, termino con este testimonio. Les pido permiso porque ya son las 12:16. Bueno, no digo la hora mejor porque se van. Mis hermanos, mire, yo me acuerdo que yo empecé a trabajar desde los 14 años para irme a estudiar teología. Cuando empecé a estudiar, yo no tenía cómo pagar la universidad, pero lo que Dios sí me había dado era manos y terreno en la finca. Y yo dije, pues acá voy a hacer algo. Y empiezo a sembrar maíz desde que tengo 14 años. Yo empiezo a sembrar maíz porque yo digo, de aquí a los 18, que son 4 años, ya he coleccionado, ya he guardado harto dinero y con eso me voy a estudiar, decía yo. Así que mis hermanos, yo empiezo a trabajar de los 14 años con la idea de que quiero servirle a Dios en el ministerio, no simplemente como pastor, sino en muchas cosas, lo que Él me llame. Y yo empecé a trabajar mucho por eso. Yo vivo en un lugar en el campo donde es muy peligroso, se llama por allá Cañón de las Hermosas, así más o menos, así que eso es zona roja. Y el ejército siempre está esperando a los jóvenes para que apenas cumplan los 18 años, se los lleven a prestar el servicio militar obligatorio. Y ese siempre fue el miedo que yo tenía. Cuando yo empiezo a trabajar todos los días para poder irme a estudiar, mi mamá me decía, hijito, bueno, ya casi vas a cumplir los 18, tenía yo 17, me dijo, ha llegado el momento para enseñarte algo. Yo le dije, ¿qué, mamá? Y me dijo, mira, algunos le van a pedir papeles y se van a empezar a llevárselo para el ejército. Le dije, sí, mamá. Me dijo, usted no se va a ir por allá, porque usted está preparado para algo que Dios lo tiene. Yo le dije, gracias, mamita. Y me dijo, mire, si a usted le dicen que se lo van a llevar, y me enseñó 2 reglas fundamentales. Me dijo, si a usted se lo van a llevar y usted tiene 17 años, no se lo pueden llevar.
Porque usted tiene que tener 18 años, que tiene que ser mayor de edad. Y me mostró el artículo, la regla, ya en la Constitución política, todo. Yo cuando miré eso, yo dije, uy, mi mamá sabe de reglas. Luego me dijo, y cuando cumpla los 18, no se lo pueden llevar tampoco. Y le dije, ¿por qué? Y me dijo, porque está estudiando. Y la regla dice que el derecho al estudio es mayor. Y me mostró la regla y todo. Y me dijo, apréndela de memoria. Me puso todo un día a practicar la regla de memoria. Y llegó la hora. Cuando tenía 17 años, yo salí del colegio en una ocasión. Y yo venía de verdad guardando mi dinerito para empezar a estudiar. Estaba muy contento y todos los días en el colegio, a la calle, donde fuera, le decía a la gente de que iba a ser un líder de la iglesia, que iba a trabajar para Dios. Con mi ejemplo quería mostrarles eso. Cuando tenía 17 años, un soldado en la parte de afuera de mi colegio me estaba esperando con una planilla grandota. Cuando me ve salir, yo salgo y me dice, bueno, claro, yo ya estaba algo ya grande, y me dice, papeles. Uy, yo en ese momento me dio miedo, y yo le dije, bueno, yo no tengo, yo le pasé la tarjeta de identidad, y le dije, y me dijo, tiene 17 años, me lo puedo llevar. Y yo le dije, espera tantico. Y me dijo, ¿qué? Y yo le dije, mire, el artículo 3 de la sección 4, el parágrafo 135, guardado en la gaveta, tal. Bueno, yo sabía todo. Me dijo, dice que usted no me puede llevar si yo tengo 17 años. Así que me dijo él, espera tantico. Solamente se hizo el que buscó en internet la regla, pero yo ya sabía que él se la sabía. Y me dijo, sí, dice eso. Bueno, váyase de acá. Y yo me fui para la casa contento. Cuando llegué a la casa le dije, mami, la regla que usted me enseñó fue una bendición mía. Hoy estoy acá, mi mamá me abrazaba. Pero sabía que en su interior estaba preocupada por mí. Ella no lo escondía del todo, porque yo, siendo su hijo, lo conozco. Estuve dentro de ella 9 meses, sé cómo palpita su corazón. Y entonces, después de eso, mi mamá me dijo, bueno, Julián, cuídese porque le queda solamente una regla por gastar. Y yo le dije, es verdad, mamita. Cuando cumplí los 18, ya le podía decir al oficial de que tenía 17, pero tenía una regla más. Lo cierto fue que en septiembre del 2019, volvió el mismo oficial del ejército a esperarme en la puerta del colegio. Eran tan atrevidos que se metían a la puerta del colegio a esperarlo, y usted va a decir, ¿por qué? Porque le daban una semana de permiso si ellos llevaban a un joven reclutado. Una semana de permiso, así que ellos lo veían a uno como si fuera una carnada. Así que después de eso me estaba esperando, me ve otra vez y me dice, bueno, usted, la última vez que lo revisé cumplía años, ya cumplió años, en junio decía. Y me sabía hasta la fecha de mi cumpleaños ese hombre. Yo decía, bueno, ¿qué le pasa? El caso fue que me dice, papeles ahora sí. Y yo le paso la cédula triste y él me dice, ahora sí me lo voy a llevar. Y yo, antes de que diga que vámonos, yo le digo, espere tantico. Tengo una regla más. Y me dice, ¿qué va a decir ahora? Y yo le dije, póngale cuidado. Y yo saqué una cosa que tenía por ahí, porque esa regla no me la había aprendido, era muy larga. Yo le dije, espera, tantico, le leo yo le dije, un discurso que tengo. Espera, que yo tengo aquí un discurso. Y le leí, mire, el derecho a la educación, y él ponía a mirarme y decía, bueno, váyase de acá mejor, váyase que entonces está bien, esa regla es verdad, váyase. Y yo le dije, gracias, devuélveme mi cédula, hasta luego. Me fui para la casa. Cuando llegué a la casa, mi mamá me dice, Julián, es verdad, correcto. No se lo pudieron llevar, lo que te enseñé ha funcionado. Mis hermanos, las 2 reglas que mi mamá me ha enseñado se habían gastado. Pero ¿qué pasó cuando ya no estaba estudiando y cuando tenía 18 años? En cuanto me graduó, que es el 6 de diciembre del 2019, mi mamá me dice, a partir de hoy se encierra en la casa y no sale más. Era la manera más segura. Me dijo, no sale más porque ya no hay nada que hacer. Yo me iba a estudiar para pastor, todo esto, que se llama teología, la carrera. El 20 de enero del 2020 me voy a estudiar. Hermanos, y yo duré como 1 mes y medio encerrado en la casa, y no estábamos en pandemia, estaba yo en cuarentena, encerrado en la casa, y faltando 1 semana para irme para Medellín, sucedió lo que ustedes no se imaginan. Y ahí es donde yo le digo de que Dios obra grandemente milagros. Mis hermanos, no sé si puedo colocar una cancioncita de piano alguna.
alguna ahí de fondo. Después de que mi mamá me dijo un día, Julián, faltaba una semana, ya tenía la cama arreglada en la que iba a llegar un pastor, ya estaba, hermano, lloraba en alegría porque iba a conocer una ciudad. Parece chistoso, pero a los 18 años no había conocido una ciudad en mi vida. No había conocido una ciudad. Yo llego conociendo un celular y yo digo, ese celular que tienen. La gente decía que era como tontico. El caso fue que mi mamá me envía por un cilantro para el almuerzo, faltando una semana para irme para Medellín. Pastor, ¿y por qué no tenían cilantro en la finca? Hermanos, ahí no teníamos cilantro, necesitaba un cuidado especial la tierra. El caso fue que yo voy al supermercado, dejo mi bicicleta, una bicicleta que me regalaron cuando tenía como 15 años, y la dejé estacionada afuera. Mi único patrimonio era esa bicicleta. Entro al supermercado, busco el cilantro más bonito para mamá, y cuando salgo del supermercado, miro que en la parte de afuera está recostado en el manubrio de la bicicleta el hombre que ya me ha pedido 2 veces antes papeles. Y yo dije, ¿qué voy a decirle? ¿Qué le voy a decir? No sé qué decirle. Hermanos, pues yo dije, si voy por la bicicleta me van a llevar. Y si llego a la casa sin bicicleta, ¿qué me va a pasar? Yo dije, bueno, yo voy a agarrar la bicicleta y me disculparé, señor, pero yo voy a salir corriendo. Yo voy a salir a todo porque no puedo dejar que todos mis 5 años de esfuerzo se queden aquí saliendo por un bendito cilantro. Hermanos, yo me entregué al Señor y yo dije, Señor, por favor, dirígeme en esta decisión que voy a tomar. Y yo sé que muchos de ustedes dirían, Dios lo va a ayudar. Sí, pero recuerde que Dios no obra como usted quiere. Dios obra de la manera que Él mejor le parece. Y yo rapidito me subí a la bicicleta y yo dije, voy a dar el pedalazo, y el hombre estaba mirando para un lado y yo dije, ese fue el momento exacto, y iba a arrancar, y cuando ya iba a arrancar para dar el otro pedalazo, sentí una mano fría en mi hombro izquierdo, aquí en este hombro lo tengo consagrado a Jehová, mis hermanos, desde que ese hombre me tocó ese día. El caso fue que me tocó y yo cerré los ojos nada más. Y yo dije, Señor, ¿qué voy a hacer? A mí se me detuvo el tiempo en ese momento. Yo me volteo y me bajo rápido de la bicicleta y le digo, oficial, mire, le voy a contar algo. Yo soy adventista del 7º día, yo no toco armas, yo no quiero matar a nadie. Yo tengo un plan de irme a estudiar, voy para una universidad, por favor déjeme ir. Sí, le di un discurso, yo acá lo digo rápido, pero yo me demoré como 15 minutos convenciéndolo de que me dejara ir, Y para la honra y la gloria de Dios, ¿qué cree que me contestó este hombre? Yo sé que alguno va a decir, váyase. Alguno va a decir, hijito, ven paz. Alguno va a decir, ay, qué bonito, un niño que cree en Dios, váyase. Yo le dije, y digo para la honra y la gloria de Dios, porque Dios obra como Él quiere, todo lo hace bien. Pero no contestó como yo quería, pero aún así era Dios el que llevaba el mando de todo. Me contestó diciendo, qué bonito lo que dice, sube rapidito a la turbo que me lo lleve. Y yo rapidito me quedé, yo en serio, y me dice, sí, me lo voy a llevar, y hágale que ya le subo la bicicleta, oye acá. Me hizo perder fue tiempo, me dijo. Y yo en la mente decía, ay Dios. Yo le puedo comentar la verdad, yo con 18 años dudaba mucho del poder de Dios. Yo vine a conocer a Dios apenas hace ahorita 22 años, vine a conocerlo. En esa época no lo conocía tanto como ahorita. El caso fue que en ese momento yo dije, Señor, me abandonó. Porque ahorita ya no voy a poder hacer nada. Cuando subo la turbo, ustedes saben que es turbo, ¿no? Un carrito tapado con una carpa. Pongo un pie y levanto la capa así para entrar. Y cuando abro la capa, veo que mis compañeros son los que me he graduado, a los que les decía que Dios me iba a ayudar para irme a estudiar, con los que jugaba balón, que estaban ahí en el mismo carro que yo. Cuando yo subí, yo dije, ¿y ahora cómo le digo a estas personas de que Dios tiene un plan conmigo si estoy ahí en el mismo roto con ellos? ¿Qué voy a hacer? Uno le queda muy difícil. Yo me acuerdo que yo les dije una broma y les dije, vine a orar por ustedes, muchachos, para que les vaya bien en eso. Luego ellos me dijeron, Julián, díganos la verdad. Yo les dije mentiras, la verdad fue que me agarraron. Pero muchachos, y la verdad dije con voz temblorosa y sin nada de fe lo dije. Le dije, Dios me va a sacar de acá. Y el otro decía, no lo veo muy animado. Yo le dije, no, Dios me saca de acá, yo sé que Él me va a sacar de acá. Pero en mi mente decía, ¿cómo me va a sacar de acá? Ya no hay manera. Hermanos, yo dudé del poder de Dios en ese momento y creí que Dios me había abandonado
Y usted dirá, pastor, eso es tan malo. No, yo sé que usted también lo ha sentido. Yo sé que usted muchas veces ha venido a la iglesia y no se ha sentido lleno con la presencia de Dios. Yo sé que usted se ha arrodillado sin creer que lo que está orando se le va a cumplir. Todos pasamos por eso. Somos personas que creen en Dios, pero también dudamos. Mis hermanos, y entonces en media hora que se demoró el carro desde que me agarraron hasta el batallón, cuando llegamos al batallón, adivine quién ya estaba por ahí gritando. Por ahí estaba mi mamá. Mi mamá estaba diciendo, a mi hijo me lo bajan de acá, que mi hijo es adventista del séptimo día. Y nos habíamos visto la película de Desmond 2. Entonces me dijo, y el único va a tocar un arma, porque dale. Y yo rapidito me bajo y escucho la voz de mamá y le digo, mamita, hola, ¿cómo estás? Y mi mamá me abraza llorando, me acuerdo. No me dio pena de la gente que me estaba mirando. Y yo la abrazo. Y vieron dos palabras que realmente me dieron ánimo y levantaron mi fe. Y una de esas fue, hijito, recuerda que tú eres el pastorcito de la familia, me dice. Cuando me dice que yo era el pastorcito de la familia, yo digo, es verdad. Dios tiene un plan conmigo. Y lo otro que me dice es, hijo, prométeme que vas a ir a cenar esta noche en casa. Te voy a hacer tu comida preferida. Y yo en la mente dije, oye, yo me puse a llorar en ese momento. Porque mamá me estaba diciendo, no quiero que te vayas. En otras palabras me estaba diciendo eso. No quiero que te vayas. Yo confío que Dios tiene un plan contigo. Y yo le hice una promesa que dudaba cumplirla. Y fue, te prometo que esta noche voy a ir a cenar a la casa, mamá, porque Dios me va a sacar de acá, le dije. Pero dentro de mí yo decía, pero ¿cómo? Eso es para calmarla, dije yo, porque no tengo manera de salir de acá. Yo me entro para el batallón igual, y yo creo que más revestido con fe, porque había visto a mamá, me había dado palabras de valor. Entro y nos forman 50 muchachos allí. Cuando nos forman los 50 muchachos, nos dicen, bienvenidos al Ejército de Colombia. Y todos, todos estaban aburridos, nadie quería entrar. El caso fue que dijeron, muchachos, en este momento le vamos a hacer dos pruebas, una física y una psicológica. Y el que no salga apto para eso, se puede ir para la casa. Y yo grité, amén, en medio de todos dijeron, pero ¿cómo que amén si no estamos en una iglesia? Y yo dije, amén, porque así es como Dios me va a contestar, decía yo. Mis hermanos, pasamos a la prueba psicológica. Yo estaba como de octavo en la fila, y había uno de los amigos míos que era como la ovejita negra. Era el más malo de todos. Él se burlaba, era muy grosero, se burlaba de todos. Y me dijo, Julián, quiero que ore por mí. Cuando dijo que ore por mí, yo dije, qué bonito este muchacho, pero yo en ese momento me habían criado que Dios solamente bendecía a los que iban a la iglesia, que los que no iban a la iglesia no lo bendecía. Así me habían criado a mí. Vaya error que tenía antes. Y yo decía en la mente, pero si Dios no me va a sacar ni a mí, decía yo en la mente, ¿cómo me va a sacar a usted de acá? Decía yo en la mente. Lo que me habían enseñado cuando era niño, yo igual oro por él, digo, Señor, ayuda a Kevin, dudoso, decía, a Kevin, y bueno, que se haga tu voluntad. Amén. Él está de cuarto en la fila y yo de octavo. Cuando pasa Kevin de cuarto, todos los jóvenes que iban saliendo salían tristes, con su aprobado porque iban para el ejército, pero cuando Kevin entró salió contento. Yo que estaba de octavo en la fila, ya cuarto en ese momento, me pongo a mirar que Kevin sale contento y yo digo, pero ¿cómo? Y Kevin me dice y me coloca en la cara el reprobado para ser militar. Y yo dije, pero ¿cómo que? Y me dijo, Dios me ayudó, Julián. Y yo dije, póngale cuidado que ahorita uno se va a dar cuenta por qué no era la amén ahí. Pero después de que él me dijo, me sacó Dios de acá, yo dije, ¿cómo que Dios lo sacó? Y me dijo, sí, su oración sirvió. Y yo dije, pues bueno, gloria al Señor, pero cuénteme. Y me dijo, venga, le digo qué hice. Cuando me llevó allá, yo dije, ¿cómo quito el gloria a Dios que acabo de dar? Porque eso no es gloria a Dios. Ya, ¿qué hizo? Y me dijo él, mire, Julián, sacó de su bolsillo un cigarrillo, me dijo, colóqueselo en la oreja. Lo colocó en la oreja. A mí me habían criado en mi casa de muchas cosas, y me dijeron, siempre vístase con pantalón de tela y con un poco de regla. Y entonces yo tenía mi pantaloncito, mi camisita, y me dijo, sáquese esa camisa del pantalón. Me la saqué y me dijo, desabotónese los primeros 3 botones de arriba. Me dijo, eso sí. Me dijo, la gorra, tiene una gorra, me dijo, colóquesela para atrás. Me dijo, listo, ahora sí. Eso, colóquese este cigarrillo, me pasó un cigarrillo, me lo puso acá y me dijo, eso sí, ahora sí parece un loco. Póngale cuidado, cuando entre le van a preguntar por qué usted quiere ser militar o por qué haría si usted fuera militar. Usted va a contestar, yo quiero disparar, tirar granadas, misiles, yo quiero matar.
Y verá que la psicóloga va a decir, este hombre está loco, soltémoslo, váyase de acá. Julián, hice eso y mire cómo Dios me ayudó. Yo les pregunto algo, ¿será que Dios le ayudó? Dios no obra de esa manera. Dios no obra de esa manera. Él me había vestido como él había estado y yo enfrente de una ventana que parecía un espejo, me miraba y yo decía, este fue el hombre que mamá educó. Este fue el hombre que es líder de jóvenes en la iglesia local. No. Hermanos, me costó, pero cogí ese cigarrillo y lo boté, me volví a acomodar mis botones, me volví a acomodar la gorra, mis camisas otra vez. Y yo dije, yo voy a decir la verdad en el nombre de Jesús. Dios me va a sacar de acá con la verdad. Hermano, y seguro que si yo hubiera hecho eso ese día, a mí me sacan de allá. Pero por otra parte le digo que el que siempre dice la verdad nunca pierde. Nunca pierde. Yo fui entrando de la psicóloga y le dije, mire señorita psicóloga, yo le voy a decir la verdad, yo no quiero ser militar, yo no... Le digo un poco de cosas, otro discurso que tenía, y me dijo ella, para la honra y la gloria de Dios, ¿qué cree que me contestó esta mujer? Eso sí, porque yo digo para honra y gloria, porque recuerden, Dios no obra como usted quiere, pero Él obra como mejor le parezca. Y me dijo ella, no puedo ayudarte, lo siento, aprobado para ser militar. Y luego en la prueba física, aprobado para ser militar también. Hermanos, para finalizar la historia, duramos media hora y nos mandaron a un campo grande con 500 muchachos ese día. Me dieron a mí un uniforme para ya vestirme como militar y todo. Mi sueño de ser un pastor se fue al piso. Yo dije, le sirvo a Dios y no me ayuda. No le quiero servir y es malo. ¿Cómo le entiendo a Dios? Andaba yo discutiendo con Dios en ese momento. Y mientras que cantábamos el himno nacional frente a los mejores capitanes que estaban enfrente y a 500 muchachos que habían, yo estaba cantando el himno nacional y cuando miro para arriba donde estaban los coroneles, generales, todos los capitanes, veo que ahí hay alguien subido por allá. ¿De quién era? Era mi mamá que estaba por allá subida. Yo en ese momento digo, mi mamá, ¿qué hace por allá subida? ¿Dónde están los capitanes? ¿Dónde están los generales? Yo decía, yo estaba hipnotizado, yo decía, ¿será que estoy tan triste que lo estoy imaginando en todas partes? Mi mamá me estaba buscando la mirada de su hijo entre 500 muchachos. Y una mamá conoce a su hijo, ¿verdad? Una mamá conoce a su hijo, ella sabía quién era yo porque yo me escondía, porque ya era la hora de cenar y no había cumplido la promesa de ir a la casa. Y me mira entre los 500 muchachos y cuando me mira me hace así. Yo dije, ¿por qué me hará así? ¿Qué pasó? Mis hermanos, después que cantamos el himno nacional, el himno de todas las cosas, un hombre, después nos dicen, pueden pasar a su establecimiento, que levanta un hombre que yo digo que ese fue Jesús ese día, sentado ahí, el hombre con la boina más regia, con su uniforme más impecable, se levanta de un lugar donde no había hablado y dice, muchachos, antes que se vayan todos a sus establecimientos allá a dormir, quiero decirles algo. Todos a la expectativa de qué iba a decir este hombre a los soldados de Jesús, llega y dice, muchachos, todos pueden pasar a sus dormitorios, que Dios les bendiga. Cuando dijo Dios les bendiga, yo dije, hasta cristiano debe de ser. Y me dijo, por cierto, pueden pasar todos, menos el pastorcito que está en nuestras filas, el soldado Salcedo. Y en ese momento yo caí arrodillado llorando en medio de 500 muchachos. Mi mamá se había conseguido una carta de libertad religiosa firmada por el gobernador del Tolima. Mis hermanos, cuando mi mamá fue a la alcaldía a hablar con el alcalde, estaban en reunión con el gobernador y los altos bandos del Tolima. Y mi mamá entró y dijo, vengo a pedirle por Julián que lo ayude. Y cuando él me miró, dijo, ese muchacho yo lo veo que predica todos los días en la calle. Dijo, yo quiero ayudarlo, ¿cómo hago? Y estaba el gobernador al lado y dijo, yo quiero poner mi firma también ahí para que lo saque. Hermano, mi mamá, Dios por medio de mi mamá, logró hacer un milagro en la vida de quien confía realmente en Dios, amén. Si hay una mamá en este momento que quiera que oremos por su hijo, véngate adelante, yo quiero orar por su hijo, por su hija. Vamos a orar en este momento por las familias de la iglesia de Emaús. Ese día yo salí victorioso, mis hermanos, no porque yo hubiera sido el más inteligente ni el más sabio, sino porque Dios estaba liderando mi vida. ¿Hay alguna mamá más que quiera venir aquí? ¿Alguna mamita que quiera venir a pedir por su hijo que no está en los caminos de Dios?
Y si alguna mamá dice aquí, no, yo no voy a orar porque mis hijos están en el camino de Dios, gracias a Dios, pues venga y ore el doble, porque el diablo ataca no a los que están afuera, sino a los que están adentro. Venga y oramos por los hijos de la iglesia de Maús, de todas las mamitas. Vamos a orar. Yo también pasé por épocas y por etapas rebeldes en mi vida, pero siempre fue una mamita la que yo encontraba orando por mí a las 2, 3 de la mañana en la patica de la cama llorando. Y yo, mientras que más rebelde me comportaba, decía, ¿cómo le puedo hacer esto a mi mamá? Y más me animaba, me daba motivación para seguir. Las oraciones de mi mamá me tienen hoy de pie aquí ante ustedes predicando. Así que estoy seguro que ustedes como mamá también pueden sostener a sus hijos donde quiera que estén. Y yo quiero invitar a los que están allí, si usted ve a su mamá que está aquí hoy enfrente, ¿por qué no viene y le da un abrazo? Yo quiero que hoy usted venga y le dé un abrazo a esa mamita. Si hay aquí algún hijo o hija que vea a su mamita que está aquí enfrente, venga y le da un abrazo.